Si paso todavía. Y yo sí logro. Todavía la hago. Hola, 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 hola a todos y a todas. Buenos días a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las frecuencias de radio y televisión de Guerrero en esta mañana de viernesillo. Estoy muy contenta de poder saludarlos, de poder compartir, de poder saludarles y acompañarlos en el transcurso de la siguiente hora. Estoy muy contenta. Recuerden que los viernes me acompaña el maestro Manuel Maciel y bueno, hoy no es la excepción. Tenemos a un invitado a quien le vamos a dar la bienvenida, quien estará impartiendo una conferencia el día de hoy justo. Les estamos diciendo a tiempo, son las 10 de la mañana con 3 minutos, a tiempo para que pues tomen en cuenta esta información. El número 7444855757, las redes Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, @Radio TV Guerrero, Geraldina Pérez, Sentimiento Costeño, y la página en línea www.rtg.com.mx. Con todo y que las redes ahorita están un poco pues inestables, porque en la mañana se cayó y justo eso. Bueno, ¿alguien les puede avisar que estamos al aire? Por favor, Arturo, gracias. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muy bien. Justo estábamos platicando, saliendo de este periodo de alertamiento por la situación climática. Uh-huh. Vemos el día de hoy hermoso, lleno de sol, el sol y el mar, un verde hermoso el día de ayer. Bien. Yo soy de días soleados. Yo igual. Yo pregunté justo, ¿lluvia o sol? Y decía el lunes, la lluvia es necesaria, la lluvia es bendita, la lluvia es indispensable para la vida en el planeta, pero a mí un día soleado, aunque haga calor. No me importa. Soleado, sí. Me echaré agua, me bañaré 3 veces, te desnudas, o sea, no pasa nada, pero yo amo el sol y amo también cómo se ve un día después de la lluvia en Acapulco. Cuando sale el sol, se ve la diferencia, se ve limpio, los cerros se ven más verdes, el cielo azul y el mar. Está maravilloso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Claro, con mucho gusto recibimos a José de Jesús Gutiérrez López. Es presidente de una AC, un presidente fundador de la AC Escaramujos en Ciudad de México. Ellos, en el caso de José de Jesús, es psicólogo con una maestría en psicología educativa por parte del claustro, aquí lo traigo, por parte del claustro Universitario de Oriente. Ha recibido diplomados en arteterapia por la UAM Xochimilco, Conaculta, es decir, tiene un amplio currículum académico, y esta experiencia desde la psicología lo lleva, y no solo desde la psicología, ¿no? Jesús, también desde el arte mismo lo lleva a fundar Escaramujos, y Escaramujos tiene como ese perfil que tanto hemos comentado en este programa, de cómo desde el arte se contribuye a mejorar la salud de la comunidad, a mejorar la salud de las personas. El arte puede servir para salvarnos, sí, por supuesto, y en eso apuesta Escaramujos y Jesús, que el día de hoy nos acompaña y que el día de hoy va a dar una conferencia sobre el tema. ¿Cómo puedo decirte, José o Jesús? ¿Cómo te gusta? Yo les digo a los niños, me llamo Chucho, pero puedes decirme Superman. No, pues ¿cómo? Dime Chucho, está Jesús, perfecto. ¿no? Jesús. Es que es José de Jesús López Gutiérrez, o sea, ese es el nombre. Está Y bien siempre largo, pregunto, sí. Oye, Jesús, háblame un poco de ti. Háblame un poco de por qué elegiste este camino, ¿no? Y cómo lo fuiste uniendo, porque me queda claro que son como dos mundos
que finalmente forman algo. Bueno, pues buenos días a todos los que estén escuchando. El camino siempre es como muy de necesidades, dijera nuestro Maciel, de urgencias. Ese camino yo creo que estaba definitivamente apegado a los sociales, a las humanidades. Sin embargo, sí fue bastante escabroso en el sentido de la resiliencia. Digamos que ha sido un camino resiliente por la forma en cómo crecí, las condiciones, violencia, situaciones, no violencia en casa, sino más bien donde estaba situada mi realidad, era un contexto violento. Entonces, una de las formas de salvarme y salvarnos es el arte, ¿no? Cuando conocí maestros que me brindaron la posibilidad de conocer la filosofía náhuatl, la danza, el teatro, la poesía, mis maestros ¿A qué edad comenzó eso a suceder? Mi maestro de secundaria, ¿no? Que me convenció de hacer teatro por primera vez, la maestra de tercero también que me dijo, pues va a hacer teatro, y ahí empezó la cosquillita o sea, era muy raro porque llevaba un buen promedio, pero a la postre, a las horas ya estaba revolcado porque me había peleado, ¿no? O sea, eran cosas medias extrañas. Pero sí me jaló mucho más la parte artística, la parte de estar en un escenario, porque también sentía mucha emoción. Uh-huh. O sea, cuando estás en una situación de violencia, sientes adrenalina, pero también en el teatro. En el teatro esa adrenalina pues se convierte en algo más bonito, ¿no? O sea, desde muy pequeño. Sí, desde teatro, baile, bueno, danza, ¿hasta qué? Poesía, sí. Recitaba poesía y me llevaban a los concursos ahí en la secundaria. Ya cuando entro al CCH, pues conocí también a Juan Díaz, quien me dio expresión corporal en la facultad. Bueno, yo estaba en el CCH, pero iba a la FE Zaragoza a tomar la clase. Ya, pues sí, me transformó el mundo, ¿no? O sea, el autoconocimiento es una llave mágica para que puedas mejorar tu calidad de vida y puedas llegar a tener una forma diferente de pensar, ¿no? de estar, de tener paz, que es lo más importante. Lo más. Sí. Lo más. Lo que es que a veces le sacamos la vuelta, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo el arte de manera natural, y eso es algo que hemos hablado, no es que tengas que ser experto, no es que tengas que, a veces sin querer queriendo, por algún motivo logras acercarte al arte, en la escuela, un maestro, la kermés de la colonia en donde los niños se juntaron para un baile, y entonces este primer contacto, digamos, natural, yo creo, o a menos de que los que nos están viendo y escuchando digan otra cosa y lo pueden comentar, esa primera sensación de bienestar, de aquí me siento bien, aquí me siento contento, debería de ser algo que atendamos desde el primer momento, Manuel, para darle secuencia y tener claridad de lo que nos hace bien, y el arte en cualquiera de las manifestaciones siempre nos va a hacer bien. No sé si a veces en la infancia está como más permitido, está más naturalizado, pero vamos creciendo de pronto y a veces nos apartamos, Manuel, ¿no? Sí, esa es una observación muy certera. Fíjate que en preescolar todavía es muy recurrente la importancia de la expresión, la importancia del juego. Vayamos específicamente al juego, porque al final de cuentas el arte es una forma de juego, es una forma de jugar. Y en el preescolar esto es todavía muy recurrente, claro. Pero conforme vamos avanzando en la formación académica primaria, ya ni se diga secundaria, el acceso al juego se va restringiendo. Exacto. Y entonces la visión del arte en primarias y secundarias, ¿qué tanto queda confinada a esta idea de cumplir más que de expresar, más que de reconocernos
autoconocernos a través de la expresión, de las expresiones del arte, ¿no? Si lo cancelamos por esta vía del juego, ¿en qué queda esta experiencia del arte? Es que es un camino muy interesante porque no es suficiente. O sea, es la parte que te lleva, te rompe y te acoge, pero no es suficiente al final del camino, no es suficiente. Cuando estaba en primer semestre del CCH, ni amiguitos tenía por la forma en como yo me conducía, ¿no? Por esa violencia que tenía, peleaba con medio mundo. Y al conocer el arte me da esa paz, pero no es suficiente porque la terapia es lo que finalmente me lleva a transformar esta parte de mi vida. El arte lo identifica. El arte te dice, mira, aquí está esto, mira, aquí está el otro, mira quién es. Como que te enfrentó a ti. Por supuesto, es como revelador, quitarte aparte. las costras que a lo mejor por ahí tenías y dices, mira, todavía no sana. Y no ha sanado, está muy profundo. Podríamos decir, con esto me voy a ir a la primera pausa, ahorita se me ocurrió eso, que hay arte que es circunstancial, que si no fueras al kinder si no fuera el 10 de mayo y no hacen la pastorela, la obra o algo, difícilmente las personas tendrían el hábito de sí o sí incluir el arte en sus vidas, ¿no? Sí, como un circunstancial en términos como de un fenómeno o como un ejercicio social. Social, totalmente. Nada más. Pero mejor eso que nada, Manuel. Porque finalmente ahí es en donde se pueden ir abriendo puertas. Ahí es en donde el niño que participa por primera vez diciendo un poema descubre que le gusta el escenario, que le gusta comunicarse. O que se sintió contento. Y que se sintió ¿no? contento de hacerlo, Sí. y que al ser visto se valida. Y eso es bien importante. Que te aplaudan es bien importante para la autovalidación. Y entonces al encontrarlo, a lo mejor era solo un poema para el Día de las Madres, pero al encontrarlo encuentras un camino que de otro modo no lo hubieras podido descubrir, por supuesto. Pues vamos a la primera pausa. Por eso cuando sus hijos lleguen y les digan, mamá, voy a bailar el 10 de mayo, apláudanles, grítenles de la emoción, Sí, por favor. Digan que lo hizo perfecto, no los molesten con, tienes que hacerlo bien, déjenlos en libertad moverse, sean paleros de sus hijos. Totalmente. ¿verdad? Yo no tengo hijos, Jesús, pero tengo sobrinas. Y mis sobrinas me voltean a ver y hacen así como de, yo soy la que grita, cuando todo el mundo está callada les digo, Sara, te amo. O sea, los adultos somos muy crueles a veces en no darnos cuenta, a veces por ignorancia, a veces porque estamos metidos en otras cosas, no lo hacemos conscientes, ¿no? Pero si supiéramos que un evento, una presentación, cuando el niño declama, cuando está haciendo el juramento a la bandera en honores, si supiéramos que eso puede detonar una alta autoestima, reconocimiento, sí importa. Y no es que eso te vaya a definir, pero yo creo que sí importa. Entonces sí, sean paleros de sus hijos, de sus sobrinos, de todos los niños que estén alrededor de ustedes. Sí. Y en una de esas, pues se encuentran ellos en el arte lo que no han encontrado en otro lugar. Autoestima. Está duro, ¿no? Sí, autoestima. Fortalecer la autoestima. Ahorita voy a postear. ¿Ustedes se acuerdan de su primer evento público en escena en la escuela? Eso voy a poner hoy. ¿Tú te acuerdas? Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Yo también. O sea, yo salí de patita, canté la de Gabilondo Soler, la de la patita. Es mi registro. Puede ser que yo antes haya tenido otro. Y yo tengo una foto de una patita. Ay, qué fuerte. ¿Quiénes esperas que vayan y te aplaudan? Los papás, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Indudablemente. O sea, ya viene el Día del Padre y si en vez de aplaudir te están regañando, híjole, la pausa.
Qué fuerte. Sí. Ay, sí, hasta sentí aquí en mi alma, en mi corazón, si tienen hijos, sobrinos, niños, en la casa, en la colonia, en la familia. A veces les exigimos demasiado y hay una competencia insana, ¿no? Es que tienes que ser el mejor, es que tienes que aprenderte el baile, es que si no lo vas a hacer bien, o cuando si no lo haces así, te castigo con las clases de ballet. No, híjole. Ay, no, jamás. Pero eso No. pasa. O esta parte de que Eso pasa. el adulto cree que porque no se equivoca su hijo, él también ya es mejor, ¿no? Porque se validan. Y no lo deja Sí. equivocarse. Yo he trabajado, hace tiempo trabajé en una compañía infantil. Y incluso cuando estaban los niños solos, era una dinámica riquísima, lindísima. Sí. Cuando estaban los padres, cambiaba totalmente. Claro, fregóse el Totalmente. asunto. Sí, sí. Y aplica, ya no están en esa libertad. aplica en terapia igual. Nosotros trabajamos en esta parte de terapéutica, pero pues, vamos a jugar. Ujú. Y el papá, a ver señora, salga, seguro. O sea, tiene que abandonar. Porque al final, si la señora juega, ya me ayuda. Pero si está de, oye, no, déjelo. Tiene que jugar. Tiene que equivocarse. Claro. El juego, la equivocación. Sí, también tiene que ver, no se compren los esquemas que nos venden, ¿no? De cómo debe de ser, cómo debe hablar, cómo debe vestirse, cómo debe pensar, cómo debe bailar. Ay, qué pesadez, ¿no? El niño tiene 3 años apenas Ujú. y Y ya vestirlo como adultito, porque así debe ser. ajá, o sea, Y lo visten. Sí. Sí. Hasta con moñito o hasta con tirantes. Así, y que no se ensucie. Porque si se ensucia, ya tienes a pobres niños que... Hemos tenido niños que les han adornado sus manitas y se quedan así. ¡No! No, es que ya no lo soporta. Ya no lo soportan. Sí. Entonces, sí. pobres niños, imagínate, 3 añitos y que no puedan soportar la pintura o ensuciarse. O el lodo, o la tierra. Claro. Sí. Pero para eso pueden ir hoy a la conferencia. Todavía ni siquiera llegamos a donde tenemos que llegar, pero bueno, un poco para el inicio, todos los recursos que puedan sumar, con hijos, sin hijos, como sea, no, con los niños, a cualquier edad. A cualquier edad. No voy a repetir preguntas, pues para ahorrar tiempo, digamos. Pero ahorita vamos a llegar al punto en donde la psicología y el arte convergen, ¿no? Ahí vamos a regresar para ver ahí, entonces, ahí se pone interesante el asunto, ¿no? ¿Cuánto falta? Gracias. Que justo el día de hoy en la mañana estaba yo reflexionando, justo para venir acá a la entrevista, y decía, el arte como fenómeno complejo Uh-huh. que conlleva varias dimensiones, no solo una. Es decir, la obra, sea de la disciplina que sea, tiene múltiples dimensiones. Entonces la obra puedes abordarla desde lo histórico, desde lo político, desde lo sociológico, desde lo antropológico, desde lo económico. Tiene múltiples dimensiones a través de los cuales puede haber aproximaciones. Lo estético es una de esas dimensiones. Entonces, pero también lo psicológico. Y esta es una dimensión importantísima que en muchas ocasiones al hablar de la obra de arte No tomamos en cuenta. no se considera. Vamos a volver. Como considerar la pieza de arte desde esa multiplicidad de dimensiones. Y muchas veces hablar de... Ajá. Estamos ya de vuelta, ya me ganó, pero bueno, aquí es que fuera del aire aquí seguimos hablando todo el tiempo, Jesús. Hablábamos justo, el maestro decía que hay distintas dimensiones en cualquiera de las expresiones que el arte tiene, lo estético, como cuando haces una ficha técnica, ¿no? Tu requerimiento de cómo se llama, ahí debería de venir también como ese aspecto
que si bien no lo tomamos en cuenta, fíjate lo que me hiciste pensar, yo creo que en sí, sin que lo menciones, sin que lo digas, el impacto que tiene en la vida de una persona el arte, ya esa cosa que se te revuelve adentro que dices, ahí te está revelando la terapia misma, ¿no? Quiero decir, ahí te está revelando los puntos que tienes que atender. No sé si me explico, ¿no? Entonces, Jesús, ¿en qué momento la psicología y el arte se unen? Y arteterapia, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque creo que de unos años para acá ha tomado relevancia, ¿no? Bueno, acércate al micrófono. Ya veníamos trabajando justamente en el aspecto pues artístico, ¿no? Jugando con poesía, jugando con teatro, expresión corporal, performance. Fue hasta que pues, nos metimos a la carrera de psicología que empezamos a generar como esa sinergia. La formación pedagógica de maestros, de psicólogos, de todas las carreras, tienen algo en común, que hablan de cierto conocimiento pero nunca lo hacen carnita, nunca lo practican. Ciertas características que debe tener el psicólogo, el pedagogo, el sociólogo, y esas características se llega a través del teatro, de la literatura, de la poesía, de la música, se llega mucho más rápido y con mayor crecimiento, con un bagaje mayor. ¿Por qué? Porque te hace libre, porque cada vez que estás en una expresión artística generas múltiples conexiones neuronales y se brinda más facilidad para el disfrute. Porque si tú estás leyendo manual tras manual tras manual, ahora entonces el psicólogo debe hacer esto, sí, claro, pero una cosa es entenderlo y otra cosa vivirlo, encarnarlo y generar esas dinámicas para que puedas ser un buen profesional de la salud. Entonces, sí, es como experimentarlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo llega la inercia? La inercia del espectro se da cuando me doy cuenta que pues no es suficiente la psicología. De pronto había pequeñitos que le tenían miedo a la bata, ¿no? Y dices, ¿y por qué le tiene miedo a la bata? Ah, porque representa ciertas cuestiones como la medicina, como la inyección. Y entonces te das cuenta que jugando, generando otras dinámicas, pintándote, peinándote de otra manera, el niño se va a identificar o va a generar una empatía contigo mucho más rápido. Nosotros en psicología hay algo que se llama rapport, que es como el principio de la terapia y pueden haber 1, 2, 3 sesiones de rapport, pero cuando metes un análisis es como automático y ya te empiezan a contar cosas y a decir todo y no, y pues yo y esto y mi mamá y mi papá, o sea, es bien rico. Oye, Jesús, dime algo, ¿quiénes son pioneros en esto? Pues esto ya viene desde hace mucho tiempo. No necesariamente hay una cuestión de vamos de novísimo, ¿no? Estamos hablando desde la influencia de los años 70. Ya venía incluso Lecoq es uno de los pioneros en cuanto a la parte pedagógica. La parte del cine también ha impulsado mucho la parte de arte terapéutica, pero hay una parte ya dentro de la New Age, la nueva era de holandeses, y por ahí tienen un discurso medio interesante que quisiera compartirte. Ahorita no recuerdo a la doctora. Tuvimos ahí una diferencia porque decía la holandesa que somos conejos, que tenemos que ser conejitos, que tenemos que ser salvados. Es decir, el pueblo son conejos que tienen que ser salvados y arropados por el arte y la terapia, ¿no? El arte terapia. Y pues yo creo que no, porque nosotros somos seres pensantes, vivientes y que generan cosas, ¿no? Y que entonces ella tendría que bajar a ras de piso, con donde está la gente, para que se dé cuenta que no necesitamos ser salvados, sino que estamos ávidos de crear, no de salvarnos, ¿no? Está bueno esto, se está poniendo interesante, pero te voy a decir que creo. Quizá nosotros, los tres que estamos hoy en la mesa, nos tocó vivir un mundo
que es otro. Y yo estoy de acuerdo con ella. Te voy a decir por qué. Porque esto nos quita, nos disocia. El mundo que Manuel, tú y yo vivimos, de jugar, de ensuciarnos, de convivir, donde no había celulares, no había cámara, no había redes, no había tablets, no había. Siento que era uno. Ujú. Y que hoy es doblemente retador para un padre, una madre, un educador, un maestro, un psicólogo inclusive, entender que los niños o las personas adultas inclusive, yo creo que un gran porcentaje de nosotros, y yo me incluyo, para que no digan que no, pues sí, o sea, creo que el reto es distinto y siento que antes estábamos más en presente, Jesús. Ok. Ahí fíjate que sí es una... Es una manera de que yo creo que este reto Ajá. nos cuenta otra historia ya. Sí, claro. No. Claro. Pero sí es importante remarcar, yo estoy de acuerdo contigo, pero que ella o que ellos o con nosotros lo hagamos dentro de la comunidad, no fuera de la comunidad. De acuerdo. O sea, no es como estar arriba él está arriba y él nos va a iluminar. No, formamos parte del mismo pueblo, somos el mismo pueblo. De acuerdo. Somos mexicanos, solo que él nos va a compartir su haber y su ciencia. Eso sí estoy de acuerdo. Y eso es lo más hermoso, porque entonces formamos parte de algo mucho más grande y se puede construir un tejido mucho mejor. No es el elegido, no es la divina garza, no. Claro, Solo claro. somos un humano más que podemos generar una cadena de unión mucho más grande, ¿no? Mucho más fuerte, una red mucho más poderosa para cuidarnos entre todos. ¿Te toca o sigo? Porque yo ya me metí acá, que ya te cuenta que yo ya ni te volteé a ver y dije, no. Les voy a decir algo, vamos a ir a la pausa. En el mundo ideal de mi cabecita costeña, el arte debería de estar en maternal, en todos los niveles, de todas las escuelas, públicas y privadas, no como una cosucha ahí de que si vas o no vas, no importa, no. O sea, yo la pondría, iban a decir que estoy loca, pero pues no me importa, o sea, yo la pondría en primer lugar. Porque cuando uno crece y uno entiende los beneficios del arte, que los hace conscientes, te vas a evitar muchas dolencias del alma, de la mente, del cuerpo, de todo. Entonces, y no solo eso, nos preparan con matemáticas, cálculo, contabilidad, química, biología, civismo, matemáticas, lo que me digan. Pero afuera de la vida, eso no te alcanza eso no te alcanza, Manuel. O adentro. No, por eso. Adentro. Es decir, no, justo lo platicábamos el día de ayer, nos quedamos después de la clase platicando con Chucho. No basta las matemáticas. No, obvio no. No basta. O sea, decir, no es que estén mal las matemáticas. No. Por supuesto que es importante. Pero, ¿y a qué hora el trabajo del mundo interior? Porque si el trabajo del mundo interior no se explora, no se reconoce, este mundo interior, eso es lo que hace el arte, reconocer tu mundo interior. Y entonces cuando reconoces tu mundo interior, tienes más posibilidades de salir afuera y encontrar cómo relacionarte, cómo resolver, cómo gestionar lo que la vida misma te va planteando, pero desde un fortalecimiento interno. Totalmente. La inteligencia emocional define, caray, hay doctores en cha, personas que hacen maestrías, postdoctorados, y que revisas las vidas, que se supone que uno viene aquí a medio pasarla bien, ¿no? Entonces, de eso va. A ser felices. Y tienes una alta formación académica,
pero ¿de qué te sirve si no vas a poder disfrutar de la vida en el día a día, en lo inmediato, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien que haga lo que quiera. Y aquí va la segunda pregunta antes de la pausa. ¿Cuánto le invierten a su salud emocional? No digo, ¿no? O sea, cada quien véalo, analícelo, voy a ir a la pausa. O sea, ¿cuánto le inviertes que dices, a mí esto me hace bien, hago tanto, pago tanto, tomo terapia, compro el libro? O sea, y yo les voy a decir algo después de la pausa. Genial. Buena. Muy buena. Demasiado buena. No, es que así como te compras el suplemento, ¿no? Que Claro. porque necesitas hierro, y es lo mismo, es la materia, ¿no? Ahí, O sea, ahí lo que me decías muy importante, mencionabas la parte de esta alienación por parte de los medios, ¿no? Por parte de lo que nos venden. Sí es importantísimo romper esta idea de mente y cuerpo, porque a la mente le venden libros de superación y al cuerpo le venden suplementos, y el que está pues bien fuerte y el que se interesa por su mente. No, somos un ser integral y tenemos que buscar lo ideal. No nos vayamos con cosas que estas cosas milagro que en 3 días ya te da la depresión. sí, pero ahí tienes los temas de salud que hay O ahora. en 2 meses ya bajaste de peso. O sea, ese tipo de cosas son las que justamente están dañando. La cuestión emocional sí es un proceso. Si decía algún maestro, decía, ¿cuánto tiempo te costó llegar a ese nivel de dolor? ¿Cuánto tiempo crees que te va a costar salir de él? No es una enchilada, ¿no? Claro. Sí, pero es justo este acceso a la sobreinformación. Exacto. también. Y a Desinformar. un modelo, a un modelo de la inmediatez. Claro. El modelo de la inmediatez que ha permeado en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. Entonces era el modelo de la inmediatez es Sí, aquí y ahora rapidito, sí, ¿no? Para ayer. 3 cucharadas y vámonos. Ujú. Y se acabó. Los procesos educativos, los procesos del arte, los procesos de sanación, como si fueran dentro de esta misma ruta de la inmediatez, ahí nos meten porque justamente está vinculado con el proceso de consumo. Así O es. sea, mientras más consumes, Sí. crees que es mejor y entonces te mantienes consumiendo en espera de una solución fácil, rápida, desde esa inmediatez. Yo me confieso hoy, yo no tengo tema en hablar con la verdad, en el sentido de que debes de buscar, porque sí, por un lado está todo esto, pero por ejemplo yo, ¿no? Que trabajo, que hago radio, que hago tele, necesito de toda esta parte un poco. Y aquí el punto es que debes de tener una línea sagrada para respetar, en decir, hasta aquí, o sea, hasta aquí, acá ya no, ¿no? En todo, porque al final del día, yo vuelvo, la manera de comunicarnos cambió. Olvídate que yo no consuma, no haga, no esto, pero esto ya es una manera de consumo inmediata. El scrolling. Totalmente, Es que que te a eso- está cambiando, está Totalmente, modificando totalmente. el cerebro, Manuel. Es que a eso es a lo que me refiero con la inmediatez. Ah, ok, vamos a volver. Justo eso. ¿Qué vamos a hacer? Está bueno el nombre para un programa. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ¿Qué hacer? vamos a hacer con la inmediatez? Pararla. Claro. Tener tiempos Claro. en el día. Hay momentos en los que yo no le contesto a nadie. O sea, lo siento. Un ejemplo, Lo siento. si bien es cierto, no es satanizar los avances de la tecnología. No, son es muy buenos. No es descalificar No, la no, inteligencia artificial, pero cuando me refiero a este tema de la inmediatez, pensemos, antes te dejaban una tarea, tienes que investigar A. ¿Y qué Claro. hacías? Te ibas a la biblioteca. De entrada ya ese trasladarte a Y la tus biblioteca. procesos mentales eran otros. Exacto. Entonces, ¿cuántos libros tenías que bajar en la biblioteca para empezar a explorar y encontrar? Y encontrabas distintas respuestas a la pregunta. Y allí había un criterio para decir, por aquí va. Y ahorita agarras inteligencia, ChatGPT. ChatGPT, ¿qué es? Punto, ya está.
Desde preguntarle al bibliotecario, Claro. oye, ¿me puede recomendar? Ahí está el fichero. Y tenías que tener la fuerza para decir, ok, voy Y al generalmente fichero. los bibliotecarios tenían un carácter de la fregada. Sí, sí. Yo no recuerdo a uno que yo haya llegado y que, ay, ¿en qué te puedo servir? No. Tenías que llegar con un regalito, una sonrisita y con mucha paciencia para que te atendiera. Nunca he entendido por qué, fíjate. Eran recelosos de su Pero bueno. trabajo. Ok. Ya estamos ahí, al punto en el que, ok, entendemos que a través del arte podemos experimentar emociones, podemos detectar, o más bien, ¿qué podemos o qué puedes ubicar con arteterapia y hasta dónde puedes avanzar Claro. con una persona? ¿Me lo compartes? Sí, sí, sí. Ajá. En el aspecto arteterapéutico hay diferentes escuelas incluso, ¿no? Está desde la Gestalt, desde el psicoanálisis. Nosotros nos inclinamos desde un enfoque histórico-social, de manera fenomenológica, un poquito apegado a lo humanista existencial. ¿En qué sentido? El arte forma parte de un proceso creativo, pero también catártico. Solo que eso no es el final. Por eso a veces cuando hacemos alguna obra de teatro quedamos tocados, ¿no? Y tenemos que ir al psicólogo. Así como ojalá me estén escuchando los maestros, vayan al psicólogo, ¿no? Los médicos, nosotros como psicólogos tenemos que ir al psicólogo. ¿A qué te refieres cuando no acaba ahí? Ahí no acaba porque ahí solo es ahí el empieza. descubrimiento. Ajá. Y empieza la parte terapéutica. O sea, y nosotros lo trabajamos desde el punto en el cual los elementos que ya trae el paciente empezamos a verbalizarlos y a reinterpretar y resignificar. Yo no lo hago. Quien lo tiene que hacer es el paciente. Por eso lo tomamos desde esa forma, desde esa perspectiva. Él me va a decir qué significa para él esta parte, para resignificar. Por eso creemos que el lenguaje es lo fundamental para el desarrollo del ser humano. Mientras más lenguaje, mientras más con la conformación y entendimiento de su proceso, puede modificar. Pero ¿qué va a modificar? Lo que él decida modificar. No va a haber otra cosa que se modifique si él no quiere o si ella no quiere. Entonces, cuando lo comprende, puede haber un cambio. Si no lo comprende, entonces no va a cambiar. Entonces ahí tenemos... Bueno, más bien no va a aprovechar las grandezas que te da el arte, porque yo creo que la catarsis es consecuencia, ¿no? O sea, haces un proceso y es revelador, por donde se vea es revelador. Digo, yo pienso en el teatro, pues porque he hecho teatro, ¿no? Pero trasládenlo a lo que sea, cuando aprendes a tocar un instrumento, cuando escribes, cuando... no sé. No podemos hacer caso omiso de eso que se nos está revelando, ¿no? Y ya que tienes eso ahí, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Te voy a poner un ejemplo muy bonito. Una paciente tenía mucho dolor, tenía una situación de depresión y vamos a hacer una pintura, un plástico. Empezó a hacer su pintura, la crayola, en el proceso yo estaba llorando, estaba generando, es lo que decíamos de la curiosidad. Cuando entró el proceso de curiosidad de empezar a mezclar, empezó a relajarse, a tranquilizarse. De pronto, cuando termina su pintura, la ponemos, la pegamos, está bien bonita, pero bonita, colores vivos, cosas muy parecía que se movían los colores dentro del papel. Y entonces la pregunta es, ¿por qué salió algo tan hermoso de un proceso tan doloroso, ¿no? Es justamente entender que quien dice que el dolor no sirve para crear, pero también para transformarte. Que el dolor tienes que aceptarlo para poder avanzar. Tienes que trascender ese dolor, llegar a una parte donde ya lo comprendí, ok, sí, cierto, perdí, ¿no? Esta vez perdí, aceptar la pérdida. No, sí me la hicieron, sí, yo fui. Claro. Pero es a partir de esta pequeña pintura, y ella se dio cuenta, ok, creo que hay cosas buenas y malas dentro de todo esto,
y yo no se lo tuve que decir, ¿no? Si ella misma se dio cuenta con esa Otra vez volvemos a la inmediatez. Es que no nos damos también el tiempo. Yo voy a ir a la pausa, ya es la última, ya se nos está yendo el tiempo, pero bueno, te lo voy a preguntar mejor, porque eso es lo que yo supongo. Okay. ¿Tú crees, Jesús, que si hiciéramos un ejercicio diario de 5 minutos de reflexión, nos ayudaría? ¿Quieres continuar? Sí. Yo creo que empezaríamos con 5 minutos y nos daríamos cuenta que nos faltan ahora 5, ahora 10. Puse 5 por aquello de la inmediatez. Es que los niños, Jera, es que el lunch, es que mi marido, es que es que 1000 cosas que ponemos. Así, pero antes de dormirte en decir, ¿qué hice hoy? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué voy a agradecer? ¿Cómo me siento? ¿No? ¿Qué siento? ¿Dónde me duele? ¿Dónde me cuesta? O sea, yo digo que esa es la cosa más chula que hay en el planeta. Y es algo bien hermoso porque un día puedes pintar algo, al otro día puedes escribir algo, al otro día puedes cantar tú solito. Te va a llenar de endorfinas, ¿no? Y te va a llenar de esta sensación de bienestar, de placer. Es placentero el arte. Ya, yo te conté a ti lo que me pasó. A ver, ¿sí sabes de qué? ¿O de cuando canté que te dije? Bueno, les voy a contar rapidísimo. Todo el año pasado yo estaba cero motivada. O sea, como que dije, 20 y tantos años haciendo esto por, no. Y primero pensé que estaba cansada y me fui de vacaciones. Y pues no, regresé y la misma cosa. Y luego pensé que el entorno y pues no, tampoco, ¿no? Y fui descartando, fui viendo qué. Y me empecé a preocupar. Porque dije, ay, ni A ni B, ni C, ¿qué diablos voy a hacer, no? Dije, a ver, tranquila, Camila, ¿no? Y un día me puse a cantar una canción que yo quiero cantar en una obra de teatro que estoy escribiendo. Ya había viajado, ya me había ausentado, ya... O sea, ya había hecho mi cuadro que yo tengo para cuando sé que debo parar. O sea, es como, a ver, ¿qué pasa, no? Pues le doy play. Claro que conecté mi micrófono. ¿Y qué crees? Magia. O sea, yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser de cómo estaba hace un minuto a cómo estoy ahora. Y volví a confirmar lo que siempre he creído, ¿no? O sea, pues parece mágico, la verdad, pero creo que inclusive la ciencia ha confirmado, ha investigado mucho al respecto de lo que se mueve en el cerebro, en lo que producimos, en la bioquímica del cuerpo, cuando haces algo, ¿no? Totalmente. O sea, ya olvídate, ay, es que yo creo, no. Entonces yo digo, ¿por qué si cantar me hace tan bien, hace tanto que no cantaba? Entender la importancia. Canté hasta que mi ser dijo, ya. O sea, lloré, me revolqué, moqué, hasta que... Y la ponía, y ponía otra, y me empecé a vocalizar y dije, no, hombre, me ahorré... Entonces, yo creo en esto absolutamente sí. O sea, es una de 1000 historias que les puedo contar. Vamos a ir a la pausa. Y la tercera pregunta ahora va a ser, ya dijimos cuánto le inviertes a tu salud emocional. Ahora sería, de todas las formas de arte, ¿cuál te hace sentir bien? No es que tengas que ser el primer actor de la Compañía Nacional de Teatro, no. Bailar, cantar, escribir, o sea, ¿cuál de las formas tú dices, no hombre, Jeramillo, cuando bailo, todo se me olvida? ¿Tú tienes la tuya, Jesús? Híjoles, es que son, creo, varias. Dime una. Teatro sería como la primera. Tú también, ¿verdad? O pintar. Pintar. Sí.
pintar es mucho más íntimo. Ujú. Escribir Sería o tal vez, yo creo que al mismo nivel. Escribir sí es un proceso muy descarnado. Sí. ¿Tú, Arturo? Venga, te escucho. Cantar y tocar un instrumento, súper sí. Yo escribir y cantar también. La pausa y regresamos con la última parte ya. Pues se nos fue el tiempo. rapidísimo, Ey. rapidísimo. Pero fíjate que a mí me resulta muy clarificador, me gusta mucho porque yo tenía como una visión respecto al arte terapia y la he compartido. Gracias. Como esta parte de el arte no necesita justificarse, el arte es per se. No necesita como tener una razón que Claro. le justifique su existencia. Entonces yo lo leía como esta tendencia de la arte terapia, como encontrarle necesariamente una utilidad, como tiene que ser útil para algo. Yo decía, el arte por sí mismo. Pero ahora que te escucho, entiendo que hace falta esta otra parte. Y entonces sí, comprendo. Una cosa es pintar como un flujo, Ujú. como un exponer, como un explorar mi mundo interior, pero no queda ahí, y a eso refieres con el tema de la catarsis. Así es. Como la justificación. No, más bien como la exploración de mi ser, Ujú. de lo que yo estoy sintiendo, Ujú. y de reconocer que estoy triste, que reconocer que tengo un problema, reconocer que estoy cargando un dolor, que mi conducta, que muchas de mis conductas tienen que ver con cargar este dolor, y entonces al cantar o al dibujar o al pintar lo reconozco. Ujú. Y por eso mencionas, no es suficiente la catarsis, no es suficiente Sí, no, reconocerlo. sí. Es el punto de partida Para ver qué. para que el profesional de la salud emocional y mental pueda empezar a trabajar contigo en torno a eso que te está mordiendo el alma. Y si te gusta mucho el arte, pues trabaja en arte terapia. ¿Por qué? Porque ahí empiezas el proceso más hermoso todavía, porque ya es... Si yo no hubiera estudiado leyes, o sea, Ajá. en mis bifurcaciones, en otra realidad, yo hago esto. O sea, porque también creo que una vez que lo experimentas, ya no tienes duda, no puedes dudar. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de acercar el arte, de hacer arte terapia para poder constatarlo. Desde un ejercicio profesional. ¿Me dices? Sí, claro. Porque sabes también, igual... Vamos a volver. Sí. Estamos ya de vuelta. Pues ya, oigan, vayan a la conferencia. Es hoy la conferencia a las 5 de la tarde en el Hotel Playa Suites, en el salón Quebrada 1. Quebrada 1. El acceso es libre, ¿cierto? Sí, por supuesto. El acceso es totalmente libre. Y aquí viene la pregunta, Jesús. En tu experiencia, ¿a qué le atribuyes que a través del arte se pueda lograr tanto? El arte en sí es transgresora, el arte es transformadora, el arte tiene muchas virtudes. El arte te toca. Y al suceder esto, es mucho más fácil poder adentrarte con la persona, con el paciente. E incluso es adentrarte sin invadir, porque es su propio proceso. Es algo bello, porque te decía hace ratito, yo le voy a preguntar qué significa para él, no lo que me significa a mí, sino qué te significa el que hayas hecho esto, aquello, el otro, o que hayas generado este movimiento, o que hayas dicho tanto estas palabras en esta pequeña improvisación. Y él o ella va a decírtelo, y va a decir, ok, yo creo que va por acá. Tiene que ver también con que nos hace sentir mucho. Por supuesto. Que a veces estamos alejados, ya no de la gente, olvídense, de nosotros mismos, ¿no? Y de otra vez comprarnos la idea de que siempre todo está bien y que tienes que poner y no reconocer lo que realmente estamos sintiendo. Cuando tú vas a ver una película, una obra de teatro, un concierto,
hasta sientes como desde las plantas de los pies, ¿no? Como Sí, si te libra. como una película así de superpoderes que la energía se te estás sintiendo, ¿no? Pero, pero ¿sabes qué más? ¿Qué otra virtud tiene? La honestidad. Claro. Cuando el paciente llega, cuando llega a terapia, nosotros tenemos que cachar hacia dónde mira, cómo viene sentado, cómo está vestido, qué está diciendo, para saber que sí es verdad y que es mentira de su discurso. Pero cuando está inmiscuido en su poesía, en su pintura, en expresión corporal, cuando está en movimiento, ¿cómo se va a engañar él mismo? Y es maravilloso, es maravilloso. Y eso explota en algún punto, ¿eh? Claro, por supuesto. Yo digo que entre sí. más rapidito, mejor. Sí. Yo quisiera también llamar un poco como la atención, no solamente ese trabajo que realiza Escaramujo y Jesús con respecto a los pacientes y a la terapia, sino el contexto en el cual generan ese trabajo. Platícanos del contexto rápidamente en el que generan ese trabajo, Escaramujo, dónde está generando su trabajo, dónde está generando esa interacción con el público. Sí, regularmente es una cierta marginalidad y trabajamos con niños que tienen autismo, tienen TDAH, tienen síndrome de Down, y incluso platicamos con las profesoras, ¿no? Nos dicen, es que ¿cómo me comunico con el niño autista? Pues no te comuniques, no pienses que te va a entender, o no trates de entenderlo, mejor juega. Y en algún momento él se va a acercar. Y cuando a él no le parezca algo, él va a decirte, o se va a acercar y te va a quitar las cosas. Y empieza entonces la dinámica. Es crear un supralenguaje con él, ¿no? Pero a partir de ese juego, de ese disfrutar, de ese pintar, de ese cantar, de ese bailar. De dejarlo ser. Pero tienes que ser tú también. Sí. Tú tienes que ser libre en este proceso donde está ese niño. Él está en su realidad. Y no quiere decir que sea más o menos, porque hay... Es una distinta. Por supuesto. Pero si tú disfrutas y por acá el otro se da cuenta de que, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué haces eso? Y se le antoja lo que estás haciendo, va a ir contigo. Mira, ayer lo escribí, porque ayer tuve a niños autistas. En el marco del cierre del ciclo escolar, pues necesitaría otra hora para este tema, pero es un tema que yo he abrazado. O sea, me he enamorado y me ha probado a mí en muchos sentidos. Porque una entrevista con personas con autismo, justo, no puede ser ni puedo etiquetar nada, solo es una entrevista diferente, que a mí me coloca en una posición diferente, en una preparación diferente, en un lenguaje diferente, en un timing diferente, ¿no? Y Manuel lo sabe, porque lo platiqué el año pasado. Una de las escuelas que atiende a niños y niñas con autismo, siempre habían bailado, siempre todo el tiempo bailaban, y el año pasado probaron con una obra de teatro. Y las maestras me decían, Gera, es que en el escenario sí hablan y abajo no. Pues estamos impresionadas porque qué bonito. Es que abajo sí interactúan y cuando se bajan la escalera ya no. Pues son profesionales, por favor. Claro. Entonces, en el marco del Día Internacional del Autismo, que es en abril, que hicimos me invitaron, se hizo el evento, me invitaron a conducir con niños con autismo. Los vi bailar, los vi con la obra de teatro, otra porque repitieron el modelo, o sea, dijeron, es que si haciendo teatro, ellos van a tener mejoras en su lenguaje, en su desarrollo y en su convivencia. Entonces, cuando yo estaba en el escenario, yo les pregunté, me aventuré a hacerlo, porque fue una decisión
digamos, valiente, ¿no? Porque a veces ellos no quieren contestarte y tienes que respetar eso. Pero dije, díganme en una palabra lo que fue esta experiencia de teatro. Y todos me contestaron, todos. Palabras, Manuel, maravillosas. Amor, familia, amigos, alegría, felicidad. O sea, y yo digo, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, y los totalmente. amo, o sea, los amo. Tan los amo que ayer nació en mi mente una idea que se va a llevar a cabo pronto acá. Porque mientras siga habiendo personas que no comprendan que no podemos ni debemos lastimar a las personas diferentes, y no me refiero a autistas, o sea, todos somos diferentes. Él es diferente, Neurodivergente. neurodivergentes. Entonces tenemos que seguir. Página, red social, algo, lo que sea, para terminar. @escaramujo AC o Salud Mental y Arte, Escaramujo, en Facebook. Y nada más, ahí estamos. Pues bienvenido a Acapulco. Muchas gracias por recibirnos y pues sigamos haciendo de la vida una obra de arte. Me gusta. Luego vamos a explicar lo que es hacer una obra de arte, la vida. Ese tema, así, ese eslogancito es para otro programa. Manuel, gracias. Muchísimas gracias y recordarles la invitación el día de hoy a las 5 de la tarde en Playa Suites, Quebrada 1, la conferencia de arteterapia. Muchas gracias a Royal Society, Neptuno Royal Society, que es quien organiza la actividad, y por supuesto a Fer Robledo, gerente de Playa Suites, que nos abre las puertas para recibir la conferencia. Los iba a entrevistar, chicos y chicas, pero ya no tengo tiempo, ¿verdad, Arturo? Ya no, ni modo, otro día será. Digan adiós acá. Gracias, Arturo. Ahí les voy, ahí te voy, maestro. Otra vez, operación adelgazamiento. Sí, que se note.